Día 92. Segundo, contexto histórico. En las secciones que preceden no hemos agregado fecha alguna a las actividades de Pablo, ya que este punto merece ser considerado aparte. La cronología de hechos y de la carrera de Pablo jamás puede ser exacta, por la razón de que en la gran mayoría de los relatos faltan los datos que nos permitirían ubicar cronológicamente el evento en cuestión. Hay, sin embargo, tres sucesos que pueden servirnos como punto de referencia. El primero, y a la vez más importante, es el encuentro de Pablo ante Galión, en la ciudad de Corinto, hacia fines del segundo viaje misionero. Leer Hechos capítulo 18, versículo 12 al 17. Por una inscripción hallada en Grecia alrededor de 1900, sabemos que Galión se desempeñó como gobernador en Corinto, allá por los años 50 a 51 después de Cristo. Otros dos datos más los aporta el historiador judío Josefo, quien fija la fecha para el asesinato de Santiago, hijo de Zebedeo, a manos de Herodes. Leer Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. En el año 44 después de Cristo. Y el hambre en Jerusalén, leer en Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. En el año 46 después de Cristo. Antes de pasar a esbozar un cuadro cronológico basado en estos tres eventos, deberíamos mencionar un problema relacionado con la interpretación de Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Según Gálatas, en el capítulo 1, versículo 18, Pablo visitó Jerusalén tras años después de su conversión. Según Gálatas, capítulo 2, versículo 1, 14 años después, fue otra vez a Jerusalén. La pregunta es, ¿los 14 años a que se refiere Pablo son 14 años después de su conversión? ¿O son 14 años después de su primera visita a Jerusalén? Además, conforme a la manera como se solía contar el tiempo en el mundo romano, también una fracción de año podría valer por un año completo. Así, desde la conversión de Pablo y su segunda venida a Jerusalén, pudo haber un intervalo de 12 a 17 años. No obstante, esta ambigüedad en la interpretación de Gálatas capítulo 2, versículo 1, podemos construir para Hechos ya la carrera de Pablo. Ver la tabla que se anexa el día de hoy. Los siguientes datos, sin embargo, son aproximados y de todos modos quizás sufrirán modificaciones. Escrito desde Roma, cubre un periodo de aproximadamente 29 años. Es escrito por Lucas, el médico amado. Lucas es el único autor gentil, no judío de la Biblia. Lucas es de la ciudad de Antioquía. Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero, en el viaje a Roma y con Pablo en la cárcel. Este libro está destinado a Teófilo, al igual que el Evangelio de Lucas. Recordemos que Teófilo era una persona importante en el gobierno romano de aquella época. El versículo clave de Hechos describe las divisiones de la estructura del libro, sentido y su mensaje principal. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 4, todo sucede en Jerusalén con Pedro a los judíos. Del capítulo 8, versículo 5
al capítulo 12, versículo 25, en Judea y Samaria con Felipe, a los samaritanos. Y del capítulo 13, versículo 1, al capítulo 28, versículo 31, en lo último de la tierra con Pablo a los gentiles. La palabra testigos en griego es martus, que significa mártir, y me seréis mártires. Dice la tradición que la mayor parte de ellos murieron como mártires en países lejanos. El tipo de literatura es geográfico. Habla de 32 regiones, 58 ciudades, 12 islas, 4 mares, un río, 2 montes, 3 templos, 11 sinagogas, un teatro, 2 cárceles y 13 casas. 50 veces habla del Espíritu Santo diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 68 veces habla de multitudes y cantidades de personas salvas. La fiesta de Pentecostés también se llama la fiesta de las primicias y conmemora la promulgación de la ley. El tema de los mensajes de los apóstoles es la resurrección de los muertos. Conexiones. El libro de Hechos actúa como una transición entre el antiguo pacto de la observancia de la ley y el nuevo pacto de gracia y fe. Esta transición es apreciada en muchos eventos claves del libro de Hechos. Primero, hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo, cuya función principal en el Antiguo Testamento era el ungimiento externo del pueblo de Dios, entre ellos Moisés. Leer en Números capítulo 11, versículo 17. Otoniel en Jueces capítulo 3, versículos 8 al 10. Gedeón, leer en Jueces capítulo 6, versículo 34. Y Saúl, primera de Samuel capítulo 10, versículos del 6 al 10. Después de la resurrección de Jesús, el Espíritu vino a vivir en el corazón de los creyentes. Leer Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Guiándolos y llenándolos de poder desde dentro. El Espíritu que mora en el hombre es un don de Dios para aquellos que vienen a Él en fe. La conversión de Pablo fue un ejemplo dramático de la transición del antiguo al nuevo pacto. Pablo admitió que antes de conocer al Salvador resucitado, él era el más celoso de los israelitas, siendo irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Leer Filipenses capítulo 3, versículo 6. Llegando a ser tan extremista como para perseguir a aquellos que enseñaban la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Pero después de su conversión, él se dio cuenta que todos sus esfuerzos legalistas eran inútiles, diciendo que él los tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Leer Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 9. Ahora nosotros también vivimos por fe, no por las obras de la ley, para que nadie se glorie. Leer Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. La visión de Pedro del lienzo en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 15, es otra señal de la transición del antiguo pacto, en este caso, de las exclusivas leyes dietéticas de los judíos, a la unidad del nuevo pacto de judíos y gentiles
en una sola iglesia universal. Los animales limpios, simbolizando a los judíos, y los animales inmundos, simbolizando a los gentiles, fueron declarados ambos limpios por Dios a través de la muerte sacrificial de Cristo, dejando de estar bajo el antiguo pacto de la ley. Ahora ambos están unidos en el nuevo pacto de la gracia, a través de la fe en la sangre derramada de Cristo en la cruz.